En la historia de la cinematografía mexicana figura en primerísimo lugar una película llamada Cuando la Tierra Tembló. La escribió, la produjo y la dirigió un eminente mexicano llamado Antonio Elú. Cuando la Tierra Tembló fue una película cuyo reparto estaba encabezado por aquel hombre, Arturo de Córdoba, cuya frase favorita y que los cómicos y los imitadores de la época llevaban diciendo, no tiene la menor importancia. Y entonces así pasó a la historia, además de sus buenas actuaciones, Arturo de Córdoba. Pero cuando la Tierra tembló, convidaba a un grupo de personas que iban a platicarse en el último instante y a punto de morir, debido al terremoto, debido al temblor de tierra, infinidad de confidencias, de secretos, y era una especie de un drenaje afectivo, de un arrepentimiento, de un mea culpa y de un discúlpenme por haber metido la pata aquí o allá, cometido aquel hierro, ese error, una falta, en fin, una suerte de confesión que buscaba la indulgencia, la benevolencia del ofendido, el perdón. Eso fue en el cine, en la cinta de plata, como solía decirse antes, en un filme. Hoy tiembla. Y este país, nuestro país, se encuentra en la zona del Trópico de Cáncer, expuesto, vulnerable a infinidad de fenómenos meteorológicos. Hay que cuidarse, porque ya no es de película. A la hora que tiembla, como tembló aquí en julio del 57, y se cayó el Ángel de la Independencia, y murieron muchos, y se desplomaron edificios que parecían imbatibles, seguros, ciertos, bien arraigados, bien cimentados. Y usted quizá lo vivió en el siglo pasado, el año 85, ese despertar a las 7:19. Nunca hubieran quitado el reloj de H. Steel y compañía que estaba ahí en la esquina de Avenida Juárez. Lo hubieran dejado como un monumento, como han dejado algunas ruinas del antiguo Berlín de la Segunda Guerra Mundial, como testimonio, como una muestra de lo que ocurrió, como gran evidencia de lo vivido, porque fue terrible. El incendio de la tienda Sir, Salinas y Rocha, que duró más de 2 días y la gente ya maldecía a aquel régimen y a los políticos de aquella época. Los culpaban. Claro, tal era su furia, tal era su enojo, tal era su terrible desgracia, que querían buscar algo de desquite, drenar con alguien ese mal contenido rencor. El 85 nos aleccionó. Hoy se hacen grandes simulacros, ya se enseña a las personas, edificios como este del Congreso de la Unión, la Cámara de los Diputados en San Lázaro, cuentan con bien estratégicos seleccionados puntos que se llaman puntos de reunión, donde en el caso de que la tierra vuelva a temblar, que la tierra se estremezca, puedan encontrarse en buen orden, organizados, sin empujones, sin pánico. Muy niño aprendí de mi mamá cuando veíamos que el foco de la sala se movía, está temblando, no salga a la calle, me decía mi mamá, no salgas a la calle porque te puede caer un cable y te fulmina. No salgas a la calle, decía doña Eloísa, mi madre, porque se abre la tierra y te traga. No salgas, quédate en tu casa, ojalá y no tiemble, porque no es de película, pero que no nos agarre un temblor sin prevención. Vamos a procurar mayor prevención, cuidar y querer nuestra vida. Soy Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Bien, regreso con usted y con el grupo de diputados que nos hace favor de explicarnos lo que nosotros a veces no entendemos, y nos habíamos quedado con la posibilidad de escuchar lo que el diputado González Roldán de Nueva Alianza nos podría comentar en torno de este, llaman algunos, golpe a la federación de haber creado un instituto nacional en lugar de un instituto federal, los costos, los gastos que esto va a tener y la dificultad visible de cuándo atrae, cuándo delega, cuándo ejerce todas sus facultades, en fin, esta intromisión en las facultades de los órganos estatales o este desplazamiento
o tutela invariable de los procesos electorales locales. ¿Cómo se puede explicar todo esto que aparentemente está lleno de contradicciones? La centralización de las facultades. Recordaremos que por consenso de todas las fuerzas políticas desde hace muchos años se ha venido dando paulatinamente. Tenemos dos ejemplos muy claros. El primer ejemplo es la credencial para votar con fotografía. La credencial para votar con fotografía, por ahí Baja California tuvo en algún momento el intento de tener su propia credencialización y dotó de facultades o le otorgó la facultad al Instituto Federal Electoral en su momento, quien a través de convenios credencializaba para los procesos electorales locales a todas las entidades federativas. El segundo aspecto que vemos es la reforma del 2007, la reforma constitucional del 2007 y legal del 2008, en la cual concurrieron también todas las fuerzas políticas, estando de acuerdo cada una de ellas en radio y televisión. La centralización de todo lo que es los medios de comunicación masivo pasa por el rasero del Instituto Federal Electoral. ¿Qué se hizo en esta propia reforma? En esta reforma lo que es la facultad de atracción bajo causas muy particulares en las cuales la Federación, el Instituto Nacional de Electores, puede atraer los procesos electorales locales. Me gustaría llamar la atención con una situación. Aquí se ha hablado mucho del prorrateo y del prorrateo con relación a una sola fuerza política. En el seno del Instituto Federal Electoral no hace mucho tiempo se determinó también el rebase de topes de campaña de los partidos de izquierda y del candidato en aquel entonces Andrés Manuel López Obrador. Existió un rebase de topes de campaña justamente por toda esa laxitud que daba la norma con relación a los ingresos y a los egresos de los candidatos en periodo de campaña político-electoral. Esta reforma trata de corregir esa situación, trata de hacer eficiente una fiscalización de momento a momento en cualquier tiempo de del propio desarrollo del proceso electoral, llámese inicio de proceso electoral, intercampañas o la campaña propiamente dicho, para poder ejercer la sanción que es el retiro de la candidatura de aquel candidato que haya excedido lo que es el tope de campaña. Sí es cierto que tiene una bonomía del 5%, veremos en la operación si ese 5% en próxima legislatura podría acortarse un poco más. Uh-huh. El tema está que para tomar la determinación debe de haber certeza en el proceso electoral, es decir, que todos los actos sean fidedignos y verificables. La autoridad electoral no tiene más que el elemento de ser contundente cuando tiene una confirmación exacta de que hay rebase de topes de campaña. Ese es un primer punto que me gustaría acotar. Nos dice don Manuel Huerta, ladrón de Guevara, que bueno, pues que esta es una contrarreforma. Yo creo que es una reforma que va de avance, creo que es un segundo piso que se le pone al Instituto Nacional Electoral con relación a lo que es el desarrollo de los procesos electorales. Es decir, la autoridad electoral ahora goza de más facultades para poder ejercitar en todos los planos las acciones conducentes para tratar de corregir. Y en cuanto a si es cara o no es cara la democracia, yo haría una contrapregunta, si usted me lo permite. La renovación pacífica de los poderes en el Estado mexicano, cómo se desarrolla cotidianamente cada 3 años para el caso de diputados y cada 6 años para el caso de senadores, para el caso de presidente de la República, inserto el ingrediente del voto de los mexicanos en el extranjero, que por primera vez votarán ya a través de insumos electrónicos, un tema que no es novedoso porque Venustiano Carranza en la ley electoral del 18 previó los modelos electrónicos o los medios de avance para poder ejercer el voto. Creo que no es cara. La democracia se va desarrollando con relación a un ejercicio de gasto, pero que ha logrado erradicar muchas circunstancias que a este país, hay que recordarlo, no hace mucho tiempo, le generaron grandes laceraciones. Muchas gracias, diputado. Diputado Mejía, yo no sé cuánto tiempo vaya a durar este debate si nos atenemos únicamente a los argumentos que ya hemos escuchado en torno de la nacionalización o la federalización entre lo nacional y lo federal. Algo que a mí me llama la atención es este asunto de la compra del tiempo, que evidentemente desde la reforma del 97 no se puede hacer. El único facultado para distribuir el tiempo
es el instituto. Y ahora se dice que se limita todavía más, ya no a los aspectos de compra, sino a los aspectos de que existan tiempos disfrazados. Esta cosa de confundir el periodismo con la propaganda y confundir las entrevistas con los promocionales o confundir los reportajes con la propaganda abierta para un partido, ya sea en revistas o en medios electrónicos. Eso no es así, o aún siendo así, no satisface la idea que su partido tiene. Bueno, es una simulación, Rafael. Mira, se establecieron causales de nulidad en la Constitución. Una primera es rebasar los topes de gastos de campaña, que aquí comentaba el diputado González Roldán, donde en el colmo del absurdo señalan hasta el 5%, o sea, puede rebasar los topes, pero hasta el 5%. Y aquí un poco volviendo a lo que señalaba, pues la verdad lo que dijo la unidad de fiscalización en su tiempo, absurdo, con base en el prorrateo y con base en no haber tomado en cuenta toda la situación de Monex y de Soriana, al final llegó a la sabia conclusión que no solamente no había gastado de más el ahora presidente Enrique Peña Nieto, sino que había felicitarlo por ahorrador. Y cuando todo el mundo vio, y yo les decía en ese debate, que había que salir a la calle y ver el número de espectaculares que había de la coalición Compromiso por México. Sin embargo, ellos no vieron los espectaculares, ellos no vieron la flotilla imperial en la que se desplazaba por los aires el candidato con todo su séquito, y no contabilizaron todos estos gastos. Y en el colmo del absurdo y de la más grande aberración que haya habido, dicen que la coalición Movimiento Progresista es la que gastó más, con base en todo tipo de argucias. O sea, lo que premia el IFE es quién es más tranza, quién es más hábil para esconder gastos y no quién gastó más. Y por eso nosotros creemos que esto de permitir todavía un 5% de rebase de topes, pues es verdaderamente una aberración. Luego viene lo que tú comentas. Efectivamente establecieron como causal de nulidad la compra u adquisición de tiempo y radio-televisión fuera de lo permitido por la ley. Pero ahí, en ese mismo artículo, le dan otra puerta de salida, porque señalan que tiene que ser determinante para el resultado de la elección, y se considera que es determinante cuando la diferencia entre el primero y el segundo es mayor al 5%. O sea, ¿a qué significa esto? Oficialmente, que nosotros nunca lo hemos avalado, Peña Nieto, entre comillas, le ganó a López Obrador por 6 puntos. O sea, ¿qué significa esto? Que podría haber adquirido o comprado tiempo en radio y televisión fuera de lo permitido por la ley, pero como la diferencia fue mayor al 6%, no aplica la nulidad de la elección. O sea, es una invitación a que si vas a simular, simules bien para que la diferencia pero ¿cómo se determina lo que es determinante? Digo, no, pues es un criterio del juez. Mira, bueno. Yo he vivido elecciones donde, por ejemplo, la de Durango, que la tengo muy clara, que la diferencia fue de 1% entre el primero y el segundo lugar. Acreditamos toda una serie de trapacerías, pero los magistrados ahora con estas pensiones jugosas dijeron, no, es que ¿cómo determinas tú que esto significa el número de votos específico para que este candidato hubiera perdido la elección? Entonces, con esa regla ninguna elección es anulable. O sea, es una verdadera simulación, y esto lo están estableciendo en la Constitución. Pero eso es quizás lo que decía el diputado González Roldán, que todo acto electoral debe ser verificable. No, pero pues con esto de la determinancia nada es verificado. Pues, o sea, tú dices que Rafael violó, pero yo cómo sé si eso impactó en todos estos electores. Entonces, como no tengo claridad ni el método científico para demostrar, no anulo. Es una simulación. La ley es muy clara. Lo que es causa de violación de una ley electoral debe ser causa de nulidad de la elección, y el juzgador no tiene que estar buscando o debería, salida. ¿no? Debería, pues por eso ahora los premian de esta manera. Y las caricaturas que han salido son muy claras. Dice, no te quejes de que a mí me dan esta pensión, a ti ya te pagaron con tu tarjeta Monex, dice en una caricatura que sale en la jornada un magistrado del Tribunal Electoral. Entonces, esto se presta también, Rafael, a toda esta serie de suposiciones de la gente,
con base en la experiencia que ha habido en el país, de que hay este tipo de premios producto de que no ven lo que es determinante en una elección. Y todo esto se dejó intocado y además se establecieron márgenes para la violación de la equidad en las contiendas electorales. Por eso nosotros no podíamos acompañar. Y en el caso del INE, ahora además que está controlado por los partidos del Pacto por México, cada consejero tiene la marca de un partido que lo apadrinó. Y entonces ahora ellos van a poder jalar una elección, pero no van a jalar más que aquellas que les digan sus jefes reales, que son los partidos del Pacto por México. Entonces, en nuestra opinión, no hubo un verdadero avance. Este instituto quedó como un híbrido y en realidad pues, estamos viviendo un retroceso grave. Si a esto le sumamos que las candidaturas independientes son también una ficción. De eso vamos a platicar en el próximo segmento. Si usted me lo permite, diputado Mejía, no se vaya, vamos a regresar ya a la última tanda de estas conversaciones, de estos puntos de vista, y sobre todo con este asunto de las candidaturas independientes o de los ciudadanos independientes que presentan su candidatura. Regresamos rápidamente.